Bueno, pues ¿qué tal, hermanos? Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a Casa Oración Ventura. Es un gusto, es muy grato tenerlos aquí el día de hoy. Tengamos pues un corazón dispuesto, nuestra mente preparada para escuchar la palabra de Dios. Y bueno, pues les invito, hermanos, a que abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de San Juan, capítulo 4. Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 19. San Juan 4, 19. Permítanme, me pongo los ojos. Ya me fallan. Y pues qué gusto verlos, hermanos, de verdad. Me da mucha alegría que estemos todos reunidos, obviamente con las precauciones y las medidas sanitarias que nos exigen las autoridades, pero es un gusto verlos, de verdad. Y bueno, vamos a dar lectura, Evangelio de Juan, capítulo 4, ¿ya están listos? Versículo 19, bueno, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Vemos pues, hermanos, este pasaje, hermosa palabra, hermosos textos. Vemos este pasaje en la vida de Jesús, y tomando este fragmento del capítulo 4 del Evangelio de San Juan, nos damos cuenta que se aborda un tema muy importante y muy puntual, ¿sí? Que es el tema de la adoración. Y digo que es un tema muy puntual, ya que en estos 5 versículos que leímos se hace referencia a la palabra adoración en 11 ocasiones. Fíjense nada más, en 5 versículos se hace referencia en 11 veces a la palabra adoración. Entonces, ¿qué vemos? Esto nos deja ver que durante esta conversación con la mujer samaritana, el Señor Jesús abordó el tema de la adoración con una amplitud y una profundidad completamente explícita, firme, ¿sí? Contundente. De esta manera, el Señor Jesús contestó a las inquietudes de la mujer, dejándonos también a nosotros una información muy valiosa que necesitamos para ofrecer a Dios una adoración que sea de su agrado. Repito, una adoración que sea del agrado de Dios, no de nuestro agrado, no a nuestra forma, no a nuestra conveniencia, sino del agrado de Dios, ¿sí? Y es que en los versículos 23 y 24 que vamos a volver a leer, quiero enfatizar, quiero subrayar, recalcar las palabras de Jesús. Miren, vamos a leer de otra vez el versículo 23. Es más, si lo leemos todos, ¿listos? Dice el versículo 23, a ver: Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. A ver, vamos a parar en el versículo 23. A ver, quiero que subrayen, ¿sí? Que marquen ahí, que resalten con su marcatexto esa frase del versículo 23. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Los verdaderos adoradores. Y leyendo y analizando este versículo, a ver, yo me formulo una pregunta, me hago una pregunta. ¿Quién es, pues, un verdadero adorador? O dicho en otra forma, ¿en qué consiste ser un verdadero adorador? ¿Sí? Versículo 24. Dice el versículo 24, leamos. Dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren.
en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En una versión más sencilla, Dios habla hoy, este versículo se lee de la siguiente manera: Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero conforme al espíritu de Dios. Pregunto yo, ¿cómo se adora a Dios de una forma correcta? Obviamente, conforme al Espíritu de Dios o al Espíritu Santo. Entonces son dos preguntas que pongo en la mesa, que expongo, ¿sí? En qué consiste ser un verdadero adorador y cómo se debe adorar a Dios de una forma correcta. Si hay alguien aquí que ya haya comprendido perfectamente bien estos dos puntos, bueno, la verdad, digo, si no es un reto, pero yo lo invito a que nos comparta, porque de eso se trata, de retroalimentarnos todos, de compartir nuestros conocimientos, lo que Dios nos ha dado. Es importante que lo compartamos. ¿Para qué? Para que podamos ayudarnos a entender y a crecer, que ese es el punto, ese es el chiste, ¿sí? Entonces, si alguien sabe y ha entendido este punto de la adoración, con toda confianza, yo lo invito a que nos comparta este tema también, porque de eso se trata, hermanos. Y no es un reto, o sea, no se trata de ver quién sabe más o quién sabe menos, no. Se trata de compartir el conocimiento. Entonces, ahora bien, ya puestas esas preguntas, cuando nos preguntamos qué es la adoración, ¿sí? O cuando venimos a la Biblia para saber o entender qué es la adoración, encontramos que, como es habitual en la Biblia, que la Biblia no nos enseña o no nos ofrece ninguna definición textual. Así que diga, a ver, adoración es esto y esto. No, la Biblia no nos enseña de esa forma, sino que la forma de enseñarnos es mostrándonos numerosos ejemplos de las personas que adoraban a Dios con el fin o con la finalidad de que a través de ellos podamos nosotros aprender cómo debemos hacerlo nosotros, ¿sí? Entonces, tenemos que analizar, tenemos que estudiar la vida de cada personaje bíblico y entender y captar su manera de cómo adoraba a Dios. Algunos estudiosos de la Biblia que se han dado el tiempo de estudiar y analizar la vida de oración o de adoración de estas personas, de estos personajes bíblicos, definen la adoración de la siguiente manera: adoración es expresar honor a Dios a través del extremo respeto, la reverencia y la devoción. Repito, adorar a Dios es expresar honor a Dios a través del extremo respeto, la reverencia y la devoción. Por lo cual, hermanos, quiero que me acompañen para desarrollar este estudio. Quiero que me acompañen al libro de Eclesiastés, por favor. Eclesiastés capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Eclesiastés 5, del 1 al 7. Cuando estén listos, por favor, díganlo. Anúncienme con un amén o no estoy listo. Amén. Bueno, Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 al 7 dice: Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y que no prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Pregunta: ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. En esta sección, hermanos,
que acabamos de leer, vemos que el rey Salomón, ¿sí?, el predicador, como se hace llamar, examina la adoración a Dios en estas características que acabamos de leer, de acuerdo a la definición. Analiza la adoración a Dios a través del respeto, la reverencia y la devoción, y es lo que vamos a tratar nosotros de desarrollar. En un momento vamos a ir estudiando cada uno de estos versículos de una manera pues profunda, metódica, con la finalidad de responder y entender quién es un verdadero adorador o en qué consiste ser un verdadero adorador. Sin embargo, primero que nada, creo yo, es importante que comprendamos, que analicemos y que aceptemos una cosa. Cuando Dios se reveló al hombre, al ser humano, cuando Dios se reveló al ser humano como nuestro creador, como nuestro legislador, como nuestro sustentador, es natural, es lógico que este Dios que nos creó a su imagen y semejanza sea la autoridad para establecer las leyes, los términos, los estatutos, las condiciones, los requisitos de cómo adorarle y de cómo acercarnos a Él. ¿Sí? Si estamos todos de acuerdo en este punto, creo que podemos continuar. Si nosotros aceptamos que Dios, nuestro creador, nuestro sustentador, es la autoridad capaz para establecer las leyes, los términos y los estatutos para adorarle y para acercarnos a Él, entonces creo que vamos a poder entender mejor y comprender mejor esto. Entonces, en primer lugar, quiero mencionar una cosa como introducción, ¿verdad? Adorar a Dios es la actividad más noble, hermanos. Adorar a Dios es la actividad más noble, más elevada y más importante que el ser humano pueda realizar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es la actividad más noble, es lo más importante. ¿Por qué? Porque fuimos creados para eso. Fuimos creados para conocer a Dios, fuimos creados para adorar a Dios. Sin embargo, ¿sí?, quiero decir una cosa, esta adoración, la genuina adoración, es un acto que se ha devaluado considerablemente en estos últimos tiempos. Lamentablemente, la adoración se ha devaluado, se ha menospreciado la adoración a Dios en todo su ámbito, hermanos. ¿Sí? Honestamente, y si estos eruditos, estos estudiosos de la Biblia definen la adoración como un acto extremo de respeto, de reverencia y de devoción a Dios, creo yo, sin temor a equivocarme, que muchos, más, yo creo que todos los que estamos aquí y los que escuchan a través de los medios, hemos caído en ese menosprecio de la adoración a Dios. ¿Sí? Creo que todos en algún momento hemos menospreciado la adoración a Dios. Y no que no amemos a Dios, simplemente que de repente nos desenfocamos, perdemos el camino, la línea, ¿sí? Y comenzamos a adorar de acuerdo a nuestros pensamientos, de acuerdo a nuestros sentimientos, de acuerdo a nuestra conveniencia, de acuerdo a como a mí me parece que está bien y no como realmente Dios lo ha establecido. ¿Sí? Por eso hemos devaluado y hemos menospreciado la adoración a Dios. ¿Sí? De acuerdo a lo que leímos, el adorador que adora en espíritu y en verdad. Y me atrevo a decir que incluso muchos cristianos hasta han llegado a perder ese respeto, esa devoción, esa reverencia, fingiendo una falsa adoración. ¿Sí? Hermanos, de verdad, créanme, en la iglesia cristiana hay una falsa adoración. ¿Sí? Muchos, creo yo, que hemos caído en ese error en algún momento. Es por eso que este mensaje, ¿sí?, hermanos, sea un mensaje reflexivo para que podamos comprender y entender pues lo que es la verdadera adoración, y si hemos equivocado o estamos en un concepto equivocado, podamos corregir con la ayuda de Dios. Y es que, como mucho se ha mencionado, como mucho menciona el pastor, cuando uno prepara un mensaje, pues Dios trata primero con el que lo está estudiando.
y yo honestamente quiero decirles que conforme iba preparando este mensaje era como una evaluación que Dios me estaba haciendo, ¿sí? Es una evaluación, es un examen que Dios me estaba poniendo, me estaba haciendo ver, me estaba corrigiendo, y créanme, hermanos, que de verdad, siendo honesto, yo digo que yo honestamente creo que sí, y estaba yo en ese papel del menosprecio. No porque no ame a Dios, no porque no lo reconozca como mi Dios, simplemente porque yo creo que no lo estoy haciendo o no lo estaba haciendo realmente conforme a su voluntad, ¿sí? Y bueno, la calificación, pues Dios nos la da. Yo creo que, no creo que haya sacado una calificación reprobatoria, pero tampoco un sobresaliente. Yo creo por ahí un 7.5 con tareas, ¿no? Entonces, yo espero realmente que este mensaje también sea una evaluación para cada uno de ustedes, y bueno, que con un corazón honesto delante de Dios podamos reconocer cómo está nuestra adoración a Dios. Y bueno, vamos a analizar pues estos versículos de Eclesiastés, nada más que yo los dividí en dos secciones. Los primeros 3 versículos yo le puse un subtítulo que es la adoración genuina a Dios, ¿sí? Y vamos a leer el versículo 1, dice, de Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Dice así: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Vamos a dividir este versículo también en 2 partes. La primera parte le doy lectura. Cuando fueres a la casa de Dios, dice, guarda tu pie y acércate más para oír. Esto habla de que cuando vayamos a la casa de Dios, ¿sí? Dice, guarda tu pie. Esto se refiere a que guardes tu conducta, ¿sí? Cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu conducta. Pero no se refiere solamente a nuestros modales, que lleguemos tranquilos, que saludemos amablemente y respetuosamente a los hermanos, que tomemos nuestro lugar de una manera adecuada y que guardemos los requerimientos básicos de educación, ¿verdad? O sea, no solamente se refiere a que guardemos nuestros modales, sino que es algo más profundo, ¿sí? Esto se refiere a la conducta de tu corazón, ¿sí? Cuando vayas a la casa de Dios, guarda la conducta de tu corazón, de nuestro corazón, ¿sí? A eso se refiere. Y es que, hermanos, créanme, Dios sabe perfectamente, lo hemos dicho muchas veces, Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestros motivos, conoce nuestras intenciones. Él sabe perfectamente bien con qué actitud estás el día de hoy aquí. Él sabe con qué actitud te levantaste en la mañana. Si estás aquí realmente porque quieres adorarlo, porque quieres escuchar, acercarte para escuchar su voz, o simplemente estás aquí porque quieres cumplir con algo, ¿sí? Porque ya no te quedó de otra, porque te están obligando a venir, ¿sí? Dios conoce esa actitud de tu corazón. Así que, hermanos, cuidemos la actitud con la que nosotros nos presentamos delante de Dios. Nuestra actitud debe de ser lo más correcto posible. En la segunda parte del versículo leemos, dice, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben lo que hacen. Encontramos en estas palabras un paralelismo con las palabras del profeta Samuel dichas al rey Saúl en 1 Samuel 15:22. ¿Recuerdan ese pasaje cuando el rey Saúl, cuando el profeta Samuel dijo al rey Saúl, espérame en tal lugar y yo llegaré y te diré lo que Dios quiere? Y el rey Saúl se desesperó y no aguardó a que llegara el profeta Samuel, y en su desesperación él comenzó a hacer sacrificios pensando que así iba a agradar a Dios. ¿Recuerdan el pasaje? ¿Sí o no? Bueno, ¿qué le dijo Samuel? Abre con una pregunta. Dice, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? Pregunta, ¿ah? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. Sin lugar a dudas, pues, Dios aprecia más la obediencia
que tengamos que nuestros actos vanos y sin sentido. ¿Sí? Y aquí vemos uno de los imperativos que nos demanda una adoración genuina, y es obedecerle responsablemente. Tenemos que obedecer a Dios responsablemente, hermanos. Y en estos tres versículos encontraremos varios imperativos, es decir, varias palabras o varios verbos que expresan una orden o mandato. Entonces, hermanos, guardemos nuestra actitud de nuestro corazón con la cual nosotros nos acercamos o adoramos a Dios, ¿sí? Y sobre todo, acerquémonos con ese corazón dispuesto a escuchar, pero también, sobre todo, a obedecer con responsabilidad, ¿sí? Dice, ¿por qué? Porque dice el versículo, dice, para que no ofrezcas el sacrificio de los necios. ¿Quién es un necio? ¿Sí? Un necio es aquel que no hace lo que ya está establecido por Dios para el ser humano. Es decir, en otras palabras, un necio es aquel que no hace la voluntad de Dios. Ese es un necio, ¿sí? Y estos necios, cuando acuden a la casa de Dios, realizan sus sacrificios o sus ofrendas fuera de la voluntad de Dios. Y aún lo hacen sin saber que lo que están haciendo, lo están haciendo mal. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, puedes llegar, ¿sí? O puede alguien llegar a la iglesia y creer que está adorando a Dios, creer que está rindiéndole honor, sacrificio, pero lo está haciendo a su manera, ¿sí? De acuerdo a como él lo entiende, lo comprende, de acuerdo a como él le conviene. ¿Por qué? Porque la actitud de su corazón, sus intenciones son equivocadas, porque no está obedeciendo a Dios de acuerdo a los estatutos que Él marcó para acercarnos y para adorarle. Pero él piensa que lo está haciendo bien y que le está agradando a Dios cuando ni siquiera se da cuenta que lo que está haciendo lo está haciendo mal. ¿Sí me explico? Por lo tanto, esto nos lleva a concluir o a definir la adoración en dos clases. ¿Sí? Dos clases de adoración. La adoración, como ya lo leímos en Juan, que es la adoración en espíritu y en verdad, la cual es conforme al Espíritu de Dios, y la adoración religiosa, la cual es vacía, mecánica, sin significado, automática, sin sentido a lo que se hace. Y esta clase de adoración, hermanos, cuidado, suele estar basada en la superstición, en el paganismo y en la idolatría. Así que mucho cuidado, hermanos, de verdad, tengamos mucho cuidado y comprendamos lo que es ser un adorador, ¿sí? La adoración religiosa es muy peligrosa cuando comenzamos a pensar que adoramos a Dios, como dice aquí, sin significado, sin sentido, de una manera automática. O sea, voy porque quiero cumplir con una religión, voy porque ya no me queda de otra, ¿sí? Doy mis ofrendas o mis diezmos porque pues las doy por dar, ni siquiera con el deseo, con el corazón agradecido, dadivoso. ¿Sí me explico? Entonces tengamos mucho cuidado, o adoramos a Dios en espíritu y en verdad, o estamos en ese rango, o estamos cayendo en la adoración religiosa. Entonces, como les dije, aquí cada quien tiene que ir viendo cómo está y que sea una evaluación. ¿Recuerdan lo que Jesús le dijo a sus discípulos, o a la gente más bien, en Mateo 15:8? ¿Recuerdan lo que Jesús dijo en ese momento en Mateo 15:8? Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Qué importante es nuestro corazón para Dios, hermanos. ¿Sí? Por eso dice lo que leímos, cuando vayas a la casa de Dios, cuida tu pie, cuida la actitud de tu corazón. Ya lo dije, Dios conoce nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros motivos, conoce lo más profundo de tu corazón. Él sabe perfectamente bien por qué lo buscas, con qué intención, si realmente cuando te pones de rodillas en las mañanas o en las noches lo estás haciendo con una actitud humilde, sincera, honesta, o simplemente quieres que Dios te sirva, ¿sí? O te acercas a tu forma, a tu modo. Entonces,
Este pueblo, dice pues, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Por eso dice el versículo, cuando vayas a la casa de Dios, acércate para escuchar, ¿sí? El peligro de volverte un adorador religioso, ¿cuál es? Es de que te convertirás tarde o temprano en una persona autómata, mecánica, con el único propósito de intentar limpiar tu conciencia. ¿Por qué creen que los delincuentes, los narcotraficantes dan mucho dinero en las iglesias católicas? ¿Sí? Porque tratan con eso de limpiar su conciencia. Esa es una adoración religiosa, ¿sí? Todas esas personas que piensan que porque dan, ofrecen, sin haberse arrepentido, sin haber confesado sus pecados a Dios, sin realmente buscar el perdón y la comunión con Dios, lo único que hacen es religión, ¿sí? ¿Por qué? Porque se quieren sentir tranquilos, quieren calmar su conciencia que los acusa de todos sus pecados y sus maldades. Entonces, cuidado, hermanos, ¿sí? Tengamos mucha precaución cómo está nuestro corazón, cuál es la actitud de nuestro corazón delante de Dios. Versículo 2 de Eclesiastés dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir, a pronunciar, a exclamar palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. También divido el versículo en dos partes. La primera parte, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. En esta primera parte encontramos el segundo imperativo, el segundo verbo con mandato, que es no te apresures, cálmate, tranquilo. Y esto nos enseña que nuestro pensamiento en la adoración debe de ser el correcto, ¿sí? Esto nos enseña nuestro pensamiento dentro de la adoración, nuestras ideas, nuestras palabras deben de ser las correctas. Debemos de tener sabiduría, inteligencia para dirigirnos a Dios. Así que una adoración genuina es pensada correctamente, ¿sí? No a lo loco, no como si le habláramos a nuestros hijos o a nuestros amigos en ocasiones, ¿no? Hay que saber bien a quién nos estamos dirigiendo. Y es por eso que en la parte número 2 dice, del versículo dice, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, ¿sí? Aquí esta expresión es una manera de recordarnos nuestra condición delante de Dios. Nosotros somos seres humanos, habitamos aquí en la tierra, ¿sí? Somos seres finitos que delante de Dios, que está en los cielos, que Él es el gobernador, el Dios supremo del universo, o sea, indudablemente estamos bajo su dominio, estamos bajo su soberanía. Entonces, ubícate, ¿sí? Tu posición, y piensa bien a quién te estás dirigiendo, ¿sí? O sea, no podemos dirigirnos a Dios. Miren, ahorita vamos a ver, porque el versículo 3 también es un complemento de esto. Dice el versículo, por tanto sean pocas tus palabras. ¿Qué quiere decir esto? Mide tus palabras, ¿sí? Y este es el tercer imperativo, mide tus palabras, ¿sí? La adoración, una adoración genuina a Dios se expresa de una manera correcta, bien pensada, ¿sí? Pensar lo que decimos, saber a quién nos estamos dirigiendo, y obviamente exprésate correctamente, porque te estás expresando a Dios. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque dice el versículo 3, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Este es un proverbio de la época, hermanos, y complementa muy bien la idea en cuanto a la expresión correcta de la adoración. Esto quiere decir, en pocas palabras, tus palabras o lo que tú dices no deben ser tonterías, ¿sí? O sea, no hablemos tonterías a Dios, ¿sí? O expreses palabras vanas, sino más bien debe ser centrada correctamente en quien la merece. ¿Quién merece la adoración? Dios, ¿sí?
Entonces, si siendo Dios el que merece la adoración, así reconocemos nuestra condición debajo del cielo. ¿Para qué? Para exaltar su grandeza y la justicia de nuestro Dios. Es decir, no puedes expresarte a Dios como si te expresaras o si le estuvieras hablando a tus cuates del trabajo, por ejemplo. Doy un ejemplo, digamos, vamos con el pastor, ¿no? El pastor es nuestra superioridad, es nuestro superior, es una autoridad establecida por Dios aquí en la iglesia, pero el pastor es un amigo, es buena onda, ¿sí? Pero por el hecho de ser buena onda y un amigo, no voy a llegar con el pastor y le voy a decir, ¿qué tranza, canal? Aliviánate, ¿no? Pues, ¿qué pasó? Se oye mal, ¿sí? Se oye mal, no va. Hay que saber con quién nos estamos dirigiendo, ¿sí? Con respeto, con habilidad, piensa tus palabras, piensa lo que dices, ¿sí me explico? Igual con tu jefe. O sea, a tu jefe no creo que llegues, los que tenemos un jefe, no creo que nos presentemos delante del jefe y le hablemos, digo, como si estuviéramos con los cuates, ¿no? Ahí en la cascarita, en el fútbol. ¿Sí me explico? Entonces, cuanto más Dios, hermanos. Entonces, nuestra adoración tiene que ser con sabiduría, con inteligencia, bien pensada, bien expresada, busca las palabras correctas, ¿sí? Para dirigirte a Dios, no con tonterías. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo, les enseñó a sus discípulos en Mateo 6:7, cuando les enseñó a orar? ¿Sí? ¿Qué dice? Y orando, dice, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán escuchados. No se hagan pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes de que vosotros se las pidan. Vosotros pues oren así, y les comienza a enseñar la oración del Padre Nuestro, la cual, si la han estudiado, estarán de acuerdo que esta oración encierra el respeto, ¿sí? El extremo respeto, la reverencia y la veneración a Dios de una manera singular. O sea, realmente se expresan estos tres factores en esa oración de una manera muy, muy extrema. Si la han estudiado, ¿no? Si no, estudien esa oración bien, versículo por versículo, y se darán cuenta que eso es a lo que se refiere. Cuando tú ores, cuando estés adorando a Dios en tu oración, toma ese ejemplo, ¿sí? Sé sabio, fíjate a quién te estás dirigiendo, ¿sí? Usa bien tus pensamientos, exprésate de una manera correcta, obviamente sin palabrerías, sin quererte lucir, ni gritar, o sea, no se trata de eso, se trata simplemente que seas con tu actitud, una actitud correcta, honesta, sincera, humilde en tu corazón, que pienses bien lo que estás diciendo, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, vamos a la segunda sección, Eclesiastés 5, versículo 4. Versículo 4, del 4 al 6. Dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Las promesas o votos, ¿no? También se les conoce como los votos. Estas promesas o estos votos eran acuerdos o son acuerdos voluntarios celebrados por las personas con la deidad. Obviamente, pues dentro de las culturas, ¿sí? A través de la historia, pues todas las personas, todas las culturas, tribus, pues hacían este tipo de promesas o de votos con sus deidades, ¿verdad? Típicamente los votos eran condicionales y acompañaban una petición a la deidad. Son compromisos cúlticos a Dios en los que el adorador promete emprender una acción dada si Dios otorgaba o otorga su petición. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado delante de Dios expresando algo así? Señor,
si tú me ayudas y me sacas de este problema, yo te prometo que no faltaré a los servicios. Señor, si tú sacas a mi hijo o a mi hija de las drogas, yo te prometo servirte fielmente. O Señor, si tú bendices mi negocio y me prosperas en mi negocio, yo te prometo que no faltaré en mis diezmos. ¿Sí o no? Todos hemos hecho ese tipo de promesas, ¿sí? O las hemos escuchado. Ahora bien, déjame decirte una cosa, mi hermano, mi hermana. Todo lo que hemos dicho o lo que estamos diciendo, Dios nos está escuchando. ¿Sí? Dios te escuchó, Dios nos está escuchando en este momento. Así que cuidado y no hagas o no hagamos lo que nuestras palabras dicen cuando venimos o nos encontramos en algún lugar adorando a Dios. Ten mucho cuidado de no cumplir lo que le prometes a Dios, porque Dios toma muy, pero muy en serio cuando le hacemos una promesa o hacemos un voto. ¿Sí? Dios lo toma muy en serio. Y si no, mira, en Deuteronomio 23:21 yo se los leo. Dice Deuteronomio 23, capítulo 23, versículo 21, dice: cuando haces voto o promesa a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. ¿Ven? Dios lo toma muy en serio. Entonces, de acuerdo a lo que estamos estudiando o aprendiendo acerca de la adoración, lo que decimos, o en la forma en cómo lo decimos, Dios nos lo va a demandar. ¿Sí? Y créanme, yo también, como les dije, esto es una evaluación personal. Yo reconozco que he hecho este tipo de oraciones y que realmente no las había cumplido. ¿Sí? Entonces, Dios toma muy en serio lo que decimos. ¿Sí? Así que, hermanos, si tú has prometido algo a Dios, o le estás prometiendo, o le has prometido algo recientemente a Dios, no tardes en cumplirlo. Por lo tanto, si tú prometiste algo, quiero decirte que tengas cuidado, porque Dios toma muy en serio su palabra. ¿Sí? Dios toma muy en serio esta palabra y tenemos que cumplirlo, porque para Dios esto es cosa de vida o de muerte. Por eso dice el versículo que leímos en Deuteronomio, ¿sí? Porque Dios te lo demandará y sería pecado en ti. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que en verdad, no podemos jugar con Dios. ¿Sí? No podemos jugar con Él. A Dios hay que tomarlo en serio. ¿Sí? Es decir, ¿qué quiero decir? O somos santos, ¿sí? O somos santos verdaderamente y lo respetamos como Él se merece, o mejor no le digamos nada y vámonos. Vámonos a ver el partido, vámonos a ver la telenovela, vámonos a acampar, vámonos al rancho, a donde ustedes quieran. ¿Sí? Pero si no lo vamos a tomar en serio, ¿sí? Y no lo vamos a respetar como Él se lo merece, entonces ya no le digamos nada. ¿Sí? Porque nos puede ser pecado a nosotros. ¿Sí? Los únicos que salimos perjudicados somos nosotros. ¿Sí me explico? Amén. Porque si no nos conducimos, ¿sí? Hermanos, si no nos conducimos con integridad y seriedad delante de Dios, ¿sí? Y ojo, si nuestra conducta no es seria e íntegra delante de los ojos de Dios, entonces va a sonar fuerte, pero es lo que es. El cristianismo, ¿sí? El cristianismo no está funcionando en nuestras vidas. Si no somos íntegros y serios delante de Dios en nuestra vida cristiana, entonces el cristianismo, estás viviendo una mentira. No está funcionando en nuestras vidas. Porque el cristianismo es conocer a Dios y tomarlo en serio cuando Él nos habla. Eso es parte del cristianismo. Conocer a Dios, ¿sí? Y tomarlo muy en serio cuando Él habla. No es, ¿por qué? Porque Dios no nos da sugerencias.
Dios no nos sugiere, te sugiero, a ver si tú quieres, te sugiero que lo hagas, te sugiero que me busques ahí o que me adores como tú veas. No, Él marca las leyes, los estatutos, las condiciones. Él es el legislador. Y si no lo tomamos en serio, ¿sí? Entonces, pues ¿qué tipo de cristianismo estamos viviendo? Si no lo vamos a obedecer como Él nos lo demanda. Y bueno, vamos al versículo 7 de Eclesiastés. Versículo 7 dice: donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Este versículo también es un refrán de la época para mencionar que las cosas superficiales o vanas no tienen importancia, pero notamos que el predicador o el rey Salomón finaliza esta exhortación de estos versículos que acabamos de leer, finaliza su exhortación con una solemne advertencia. ¿Qué nos advierte? Mas tú teme a Dios. ¿Sí? Debemos temer a Dios, debemos respetar, como dice, al extremo a Dios. Dios demanda nuestra sumisión a sus leyes para que podamos vivir en paz. ¿Sí? Si nosotros nos rendimos a las leyes de Dios y lo obedecemos, podemos vivir en paz. Vemos pues el contraste de un necio y un adorador. Fíjense lo que también escribe el rey Salomón en Proverbios 1, 32 y 33, yo se los leo. Dice: porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, ¿sí? Qué importante es escuchar a Dios. Mas el que, ¿qué dice el versículo que leímos? Cuando vengas a la casa de Dios, cuida tu pie, cuida tu conducta y acércate para escuchar. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Un verdadero adorador, ¿sí? Alguien que realmente adora a Dios en espíritu y en verdad, habita confiadamente, vive tranquilo, ¿no? O sea, a pesar de las circunstancias, a pesar de la situación, a pesar de a lo que se enfrenta, el verdadero adorador, ¿sí? Si Dios está contigo, vives tranquilo, sin temor del mal. ¿A quién has de temer? ¿Sí? Si Dios está contigo. ¿Qué dice el Salmo 46:10? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Entonces, hermanos, ¿quién no quiere vivir tranquilo en esta vida? ¿Quién no quiere tener paz en esta vida? Todos, ¿no? Estamos viendo pues cuál es el camino, cómo Dios nos lo enseña. Aprende a adorar a Dios, aprendamos pues a ser verdaderos adoradores para que podamos vivir tranquilos. Aprende a escuchar a Dios, pero sobre todo aprende a obedecer a Dios, ¿sí? A pesar de todo. Resumiendo pues, ¿quién es un verdadero adorador? Puedo expreso lo siguiente. Un verdadero adorador es el cristiano que teme a Dios, que tiene un profundo respeto hacia Dios porque sabe y entiende su posición delante del soberano Dios del universo. Un verdadero adorador es el cristiano reverente y sabio que cuida su conducta y sus palabras, demostrando tener un corazón presto para escuchar la voz de Dios. Es también un adorador aquel cristiano lleno de devoción a Dios que expone un corazón íntegro para obedecer y cumplir lo que a Dios le promete. Para mí, eso es un adorador. Eso es lo que yo entendí de todo lo que estudiamos. ¿Sí? Saca tu conclusión, ¿sí? Termina tu evaluación, que Dios te dé tu calificación y bueno, si estamos equivocados, si hemos desviado, es tiempo de corregir, es tiempo de pedir perdón y que Dios nos ayude. Y es que, hermanos, si aprendemos a adorar a Dios en espíritu y en verdad, gozaremos del fruto de la adoración.
no solo en este mundo, sino en la eternidad. ¿Cuál es el fruto de la adoración? ¿Cuál es ese fruto? Salmo 23:6, ¿qué dice? ¿Sí? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ese es el fruto de la adoración. ¿Sí? Vivir, morar en la presencia de Dios, no solamente aquí en la tierra, sino en la eternidad. ¿Qué le dijo? ¿Sí? En el Evangelio de San Juan, en el versículo 25, le dijo la mujer a Jesús: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas estas cosas. Hermanos, ella sabía que iba a venir un Mesías. Ella sabía que iba a venir el Cristo. Nosotros sabemos que Jesús va a volver por su iglesia. ¿Sí? Sabemos. Entonces, hermanos, es tiempo de convertirnos en verdaderos adoradores. ¿Sí? Si hemos fallado, todos hemos fallado, bueno, vamos a corregir. Vamos a pedirle perdón a Dios, ¿sí? Y comencemos a caminar conforme a su palabra, adorando en espíritu y en verdad, porque dice: tales adoradores Dios busca que le adoren. Amén. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, por tus bendiciones, por tu amor y por tu misericordia, Señor. En verdad, Padre, te pedimos perdón si hemos fallado. Perdónanos porque hemos menospreciado la adoración. Perdónanos, Señor, porque hemos devaluado en nuestros corazones la adoración, el respeto, la reverencia, la devoción a ti. Somos seres humanos, imperfectos, pero, Señor, tú nos has marcado las leyes, los requerimientos, los mandamientos, para poder conocerte, acercarnos a ti y ser adoradores en espíritu y en verdad. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes a corregir nuestras vidas, la actitud de nuestro corazón. Límpianos de nuestra maldad. Limpia, Señor, nuestra mente de nuestras propias ideas. No permita, Señor, que nos desviemos. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos difíciles a mantener la fe, a seguir adelante, a realmente buscarte con un corazón humilde, sencillo, respetuoso delante de ti. Señor, como dijeron tus discípulos, enséñanos a orar, porque a veces no sabemos orar. A veces simplemente expresamos palabras que vienen de basadas en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. Ayúdanos, Señor, a tener sabiduría, a reconocer nuestra posición delante de ti, para que podamos, Señor, rendirte esa adoración que solo tú te mereces, porque tú eres el Dios soberano del universo, nuestro Dios. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanos, por la vida de nuestros niños, de nuestros jóvenes, por los matrimonios. Señor, ayúdanos a estar firmes, a seguir adelante, a crecer, a madurar, porque te esperamos, Señor Jesús. Sabemos que tú vienes pronto, sabemos que tú vienes por una iglesia sin mancha y sin arruga. Ayúdanos, pues, Señor, a ser dignos delante de ti y podamos, Señor, recibir y gozar del fruto de la adoración. En la casa de Jehová moraré por largos días. Bendice, pues, Señor, esta iglesia. Bendice, Señor, a mis hermanos allá, a tus hijos, Señor, a nuestros hermanos cristianos, donde en cualquier parte del mundo, Señor, que están predicando, están en la obra, Señor, bendícelos, cuídalos. A nuestros hermanos que estén en persecución, en peligro de muerte en este tiempo, en estos momentos, Señor, que su fe no falte, fortalécelos, cuídalos, Señor, abrázalos, Señor, guarda su corazón y sus pensamientos, para que hasta su último aliento sea de adoración a ti. Gracias, Padre, en verdad, por tu amor, por tu Hijo Jesús, por cambiar nuestras vidas, por darnos un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva vida. Te pedimos, Señor, que seamos esa luz al mundo y esa sal, para que podamos alumbrar a la gente que nos rodea. En tus manos, Señor, nos ponemos,
en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Y gloria a Dios, gloria a Dios. Y realmente este tema de la adoración es un tema muy amplio, ¿sí? Es muy difícil de que lo podamos abarcar en una hora, en un día. Yo creo que pues ahí después le pedí al pastor que me dé otra oportunidad para seguir abarcando en este tema, que realmente es muy muy bueno. Creo que es muy importante que lo conozcamos y que juntos podamos corregir y aprender sobre el tema de la adoración a Dios, la verdadera adoración. Amén. Bueno, hermanos, cuídense, Dios les bendiga y sigamos adelante. Adoremos a Dios.